mucho más que un ministro que debe de ser honrado con doble tipo de honra. Pero en este caso, nadie debe de ser adorado aparte de Dios, excepto el Hijo de Dios. Bien, continuando, podemos ver lo siguiente. El Padre debe de ser adorado como el Dios único. Jesús debe de ser adorado como Hijo de Dios, no como un Dios igual, ni como un semidios. La adoración a Dios debe hacerse de rodillas, reconociéndole su omnipotencia, en el caso de Apocalipsis 11:17, Salmos 95:6, Primera Carta a los Corintios 14:25, Hechos 10:26 y 27, Apocalipsis 7:11, 22:8, verso 19 y verso 10, en Efesios capítulo 3, verso 14, etc. La adoración a Jesús también se debe ofrecer de rodillas. Lo registra el manuscrito griego en Filipenses 2:10, Mateo 2:2 y 8, Mateo 7:14 y 20:20 y verso 28, etc. La honra que se debe ofrecer a Dios y a Jesús consiste en adoración y alabanza. La adoración que se hace de rodillas y la alabanza consiste en expresiones de exaltación o elogio, donde se reconoce cierta grandeza o victoria. Oiga, entonces la alabanza que le dan al apóstol de Dios, Samuel Joaquín Flores, ¿es adoración? No, de ninguna manera. La gente que desconoce la etimología de la palabra adorar y honrar, ya sea en términos hebraicos o en términos griegos, la gente que desconoce toda esta etimología confunde. Principalmente la gente que es analfabeta, y en el mundo religioso y en el mundo profesionista, existe gente que no es profesional y por lo mismo desconocen estos significados, y cuando los desconocen en el mundo teológico pueden confundir que la Iglesia, a la luz del mundo, le rinda adoración a su máximo guía espiritual. Pero un servidor lo aclara de esta manera. La alabanza es también gloria o grandeza. La gloria no es exclusiva de Dios o para Dios. Dios hizo a un hombre y lo llamó Jesús, pero lo coronó de gloria, según lo dice Hebreos capítulo 2, verso 7. La gloria o alabanza no llegó a ser exclusiva de Jesús, sino que la gloria que recibió de su Padre, Él también decidió dársela a sus apóstoles. Así está escrito en griego en Juan 17:22. Todos los hermanos llamados o bautizados por Dios también reciben gloria de parte de Dios. Claro, en menor grado de gloria, según lo dice Romanos 8:30. Las glorias o alabanzas son distintas, así como las estrellas tienen distintas glorias. Lo registra en la primera carta a los Corintios 15:40 y verso 41. Los apóstoles tienen la misma gloria de Dios y de Jesús, porque los tres, hablo de apóstol, Jesús y Dios, los tres personajes son una cosa. Cuando hablo uno, no hablo uno de unidad. Cuando hablo uno, hablo de unidad, porque el mundo religioso confunde la palabra uno, piensan que uno es lo mismo de único y uno de unidad, y un servidor quiere hacer la aclaración. En el idioma griego están claras las palabras para denotar uno de unicidad y uno de unidad. En este caso, quiero aclarar que cuando Jesús se refirió a sus apóstoles y a su mismo Padre, cuando le dijo que los apóstoles fueran uno, así como el Padre y Jesús eran uno, y que finalmente todos fueran uno, Jesús estaba hablando la palabra uno de unidad, de unificar. No estaba hablando de que Él y Dios y los apóstoles iban a ser la misma persona, de ninguna manera. En este caso, podemos ver que Jesús, Dios y los apóstoles son una cosa, uno de unidad, no de unicidad, de único. Esto tampoco es Trinidad, porque Jesús
Jesús y un apóstol no son dioses, aunque reciban alabanza y gloria. La honra que le corresponde a los honrados por Dios, nadie la recibe por usurpación, la reciben porque Dios se las da, según lo dice en Hebreos 5:4. Dios es el primero en honrar a sus enviados. En este caso, en el Antiguo Testamento lo podemos ver a los profetas y en el Nuevo Testamento a los apóstoles. Podemos verlo en el Antiguo Testamento en Job 1:8. Dios honra o alaba a su profeta, Job. En Génesis 17:5, 7:1, en el 18:17 y verso 18 del mismo capítulo 18, en el Salmo 89, en el verso 19 al 20, en Salmo 105, 14 y verso 15, Isaías 54:17, Josué 3:7. En el primer libro de Samuel 10:24, un profeta de Dios alaba a un elegido de Dios como un rey. Jesús alabó al apóstol Pedro en Mateo 16:17, en el Nuevo Testamento, desde luego. Los apóstoles también alabaron a los hermanos en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 2. Se observa cómo el apóstol Pablo, siendo hombre, alaba a hombres que eran su misma iglesia dignificada, misma que él dirigía. Por otra parte, quiero aclarar lo siguiente. Si Dios honra a sus apóstoles y a sus profetas, entonces no es pecado que la iglesia alabe a su respectivo apóstol. Si Jesús honra a su apóstol, entonces no hace nada de más la iglesia al honrar al apóstol de Dios. Si el profeta Samuel alabó a un rey que es menor a un apóstol, entonces no está mal que la iglesia alabe a un verdadero apóstol. Entonces, ¿el apóstol Pablo también debió recibir alabanza? Claro que sí. El apóstol Pablo exigió la alabanza porque a la iglesia le faltaba fe para reconocerlo como un gran apóstol. Esto lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, que él mismo escribe en el capítulo 12, verso 11. La fe de la iglesia en ese tiempo era muy pequeña y no todos lo alababan, como hoy la iglesia La Luz del Mundo alabamos al apóstol Samuel Joaquín. Sin embargo, el apóstol reprendía a la iglesia a través de sus escritos. Se observa cómo él exigía la alabanza, porque debían de hacerlo algunos hermanos de la ciudad de Corinto, que no todos eran nuevos, tampoco todos eran adultos en la fe espiritual, pero había algunos maduros de los cuales debían de haber alabado al apóstol, y como no lo hicieron, él mismo empezó a tener que alabarse. Él mismo empezó a decir: he sufrido en esta magnitud, en estos lugares, por determinadas personas, he sufrido naufragios, etcétera. Historia que ya muchos lectores bíblicos han de poder confirmarlo. De esta manera, él exigió alabanza. Y en esto podemos ver lo que dice al respecto del texto mencionado de 2 de Corintios 12:11, donde él exige esa alabanza. Los apóstoles esperan ser alabados hasta que los hermanos maduren en su fe. Es decir, cuando su fe crezca al grado que lleguen a tener capacidad de reconocer quién es el enviado de Dios. Esto lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 15. De este extracto podemos deducir lo que dice. El apóstol Pablo decía: esperamos que cuando su fe crezca, nosotros seremos reconocidos. En otras versiones traduce que seremos engrandecidos. Esto quiere decir que los apóstoles tienen un margen, tienen un límite hasta donde deben de ser alabados o reconocidos, sin entrar al terreno, al nivel donde debe de ser adorado el ser, como en este caso es Jesús, quien es adorado por mandamiento de su Padre, el único Dios todopoderoso. Entonces, podemos continuar respecto a las diferentes honras. Las diferentes honras podemos verlas en el orden ascendente, desde la menos importante hasta la más excelente. Nótese que no hablamos de adoración.
Honrar al que merece honra es un deber de todo cristiano verdadero. Esto cualquier religioso, estudiante de la Biblia, debe haberlo leído y confirmado en la carta del apóstol Pablo, escrita a los Romanos, capítulo 13, verso 7. Veremos de orden ascendente las diferentes clases de honra. Primeramente veremos la honra a la bandera. Se da en el momento en que se usa como un símbolo patrio para representar a determinado grupo de personas, o cultura, o territorio. Esto lo podemos ver en el libro